Tenemos en línea telefónica al buen amigo, abogado constitucionalista, él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, investigador y analista político. Él es Pedro Afonso del Pino. Venezuela está como que al revés. Los diputados de la Asamblea Nacional electos en diciembre del año 2015, ayer realizaron su sesión, lo mismo hicieron los de la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer hubo un anuncio por parte del presidente de la República que los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente irían a sesionar en la Cancillería. Y en la noche entró la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente junto con Darío Vivas, abrieron las puertas. Violentaron las puertas y entran que caben 100. ¿Qué va a pasar ahora? Hay dos asambleas aquí, dobles diputados, o sea, ¿quién legisla? No sé. ¿Quién le pone orden a esto? Bienvenido, doctor. Sí, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Sí, muy bien, gracias. Bueno, fíjense, la situación la verdad es que es bastante difícil, bastante compleja. Como bien has dicho tú, el país está al revés. La realidad es que tenemos en funcionamiento una asamblea que el gobierno hace llamar constituyente. Sin embargo, no siguió los pasos constitucionales para ser una constituyente. Es una asamblea de carácter fraudulento desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista electoral, y lo que está haciendo es usurpando las funciones de todos los poderes públicos y bajo la finalidad de hacer una constitución, cosa para la cual no están facultados, lo que están haciendo en realidad es gobernar sin constitución. Y además nos han dicho que ese periodo va a ser por lo menos de 2 años. Entonces, bueno, vemos, son preguntas que jurídicamente no tienen respuesta. Es decir, cuando la gente me pregunta, ¿y bajo qué procedimiento o en dónde está que la constituyente puede destituir a la fiscal general y nombrar al defensor del pueblo? No está escrito en ninguna parte. ¿O en qué procedimiento o en qué parte de la Constitución dice que la constituyente puede conformar una comisión de la verdad y quitarle la inmunidad a los diputados? No está en ningún lado. ¿O en qué parte dice que la constituyente puede ocupar el salón protocolar, el antiguo salón del Senado que pertenece al Poder Legislativo? No está en ningún lado. Es decir, lo grave de esto es que esta asamblea empieza a gobernar sin reglas, sin normas, es la desaparición formal del Estado de Derecho. El único límite en este momento es la mente de las personas que están ahí, es decir, la prudencia, que parece que no existe. No hay límites legales. Lamentablemente, esa es la situación que estamos viviendo hoy. La Constitución de facto está perdiendo vigencia, el país se sumerge en un precipicio, la situación económica y social se acentúa y, por supuesto, el mundo internacional, el mundo civilizado, democrático, occidental, obviamente, como hemos visto, no reconoce esta Asamblea Constituyente y no reconoce sus decisiones. Así que, bueno, creo que el país nunca había estado en unas dificultades tan terribles como las que vivimos hoy. Pero, sin embargo, esa posición internacional de más de 50 países que han mostrado su rechazo hacia estos resultados y estas elecciones del 30 de julio no hacen peso para que la Asamblea Nacional Constituyente siga tomando decisiones, porque muchas personas, pensaron incluso que no llegarían a entrar al hemiciclo. De hecho, el día que se instalaron, los diputados electos del año 2015 no estuvieron allí. No estuvieron en ese día. Muchos pensaron que iban a dormir esa noche allá para amanecer y no dejarse arrebatar los espacios. Era lo que se hablaba, pues, tras bastidores en muchos ambientes políticos, y sin embargo no sucedió así. Se instalaron, llevaron una marcha. Ayer incluso hubo una marcha también en Caracas por parte de los sectores del gobierno, y hoy la oposición convoca a trancazos, y ayer lo dijo Gerardo Blay, que ya es la época de los trancazos y de las marchas se terminaron. Entonces, no, y por cierto, hay información, por acá tenemos que es información nacional, donde la enorme mayoría de las personas que son abiertamente de oposición, y citado por Eugenio Martínez,
genera más rechazo entre ciudadanos y provoca división entre los vecinos, el llamado trancazo. ¿Cuál sería entonces la perspectiva que se puede tener a esta hora con estas acciones convocadas por la Mesa de la Unidad y lo que está sucediendo en el hemiciclo nacional? Claro, bueno, yo creo que es indudable que bueno, yo creo que la Mesa hace un esfuerzo importante, los líderes hacen un esfuerzo importante, pero es innegable de que existe en este momento un desconcierto. Es innegable que en este momento la gente siente frustración, la gente siente desesperanza y por eso es que las manifestaciones han mermado. También comparto esa idea de que la protesta de trancar calles es la protesta más agresiva, en el sentido de que afecta a los propios vecinos y es la medida que causa más rechazo entre los propios vecinos. Por lo menos así es en la ciudad de Caracas y lo muestran varios estudios de opinión. Entonces, ¿por qué a pesar de esto la Mesa decide hacer ese tipo de protesta? Bueno, creo que es parte de ese desconcierto de no tener una estrategia clara en estos momentos tan difíciles en que el gobierno pretende avanzar con mucha fuerza desde el punto de vista, efectivamente, ese de la fuerza. Plantearnos esta lucha como mecanismos de fuerza, es decir, quién es el que tiene más fuerza bruta, es una pelea perdida. Es decir, frente a la fuerza del Estado que se ha concentrado, es una pelea muy, muy complicada. Es decir, por eso es que hay que ver muy bien el plano estratégico, porque en estos momentos pensar con el estómago no es lo más prudente, porque nos puede llevar a un desgaste y a acciones que no tienen mayor sentido. Yo creo que el país se va a solucionar. Estas situaciones no son sostenibles, ni interna ni externamente, y más cuando el país vive la peor crisis económica de la historia. Si nosotros creemos que estamos mal, bueno, la ex canciller y ahora persona que dirige esta asamblea dice que en Venezuela no hay hambre, ¿no? Si ella cree que en Venezuela no hay hambre, a pesar de lo que vemos todos los venezolanos, nosotros no sabemos lo que vamos a ver en los próximos meses. Inclusive Ricardo Hausmann o economistas muy reconocidos internacionalmente han alertado que la situación económica de Venezuela no tiene precedentes en el mundo. Es decir, esa situación va a ser insostenible desde todo punto de vista. Y el país tendrá alguna solución. No sabemos cuál. Hoy, por supuesto, a mayor costo. Es decir, de esta no salimos ilesos, ni lo pensemos, no seamos ingenuos. Pero bueno, ojalá sirva de lección para que la cantidad de gente irresponsable que metió a este país desde el año 1998 en esto, aprenda que no podemos coger más estos caminos. Pero obviamente el país vive en estos momentos, es decir, una situación de muchísima incertidumbre, hay preguntas que no tienen respuesta, y como repito, estamos transitando el camino en la inexistencia de un Estado de Derecho. Saber qué va a pasar en Venezuela mañana, pasado o en una semana sería un acto prácticamente de magia. Es decir, la racionalidad no daría para dibujar 50 o 100 escenarios, porque como repito, hoy las decisiones dependen especialmente de la mente y de la prudencia de quienes gobiernan y no de las reglas o de las normas o de la Constitución que lamentablemente de facto están dejando de existir. ¿Cómo quedaría la Asamblea Nacional entonces en estos momentos? La Asamblea Nacional no funcionó desde que se instaló. Hay mucha gente que dice, bueno, es que la Asamblea Nacional no va a funcionar. La Asamblea Nacional no funcionó nunca. Es decir, recordemos que ni siquiera se había instalado y ya le quitaron la mayoría calificada. La Asamblea Nacional no ha podido hacer ni un acto de eficacia jurídica. Nada más hay una sola ley que logró ser promulgada por el Ejecutivo, que era una ley innecesaria, producto de nuestra caprichosa, fantasiosa y demagogia reacción en los organismos del poder público, que fue la ley que prohíbe el uso de celulares en recintos carcelarios, cosa que además ya está prohibida, no hacía falta una ley especial para eso. Esa fue la única ley que hizo la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que nunca pudo hacer contraloría, nunca pudo interpelar ministros, nunca pudo vetar. Lo que se está discutiendo ahora es un asunto simbólico, es el uso del Palacio Federal Legislativo, es el uso de la sede. Y si finalmente le quitan la inmunidad parlamentaria, que es el privilegio parlamentario, que por cierto ya se lo han quitado a varios suplentes. Esa es la lucha que se está planteando en este instante, ¿no? Ya hoy le quitaron el salón protocolar. No sabemos qué va a pasar mañana, si le van a quitar ya la inmunidad parlamentaria y van a seguir a diputados al de tal, vamos a decir,
a los que ellos le interesen, o van a eliminar el cuerpo legislativo de una sola vez, como por cierto hizo la constituyente de 1999. Solo que en aquel momento aquella constituyente tuvo apoyo popular y tuvo apoyo de varios medios de comunicación social, pero es el mismo escenario, es la eliminación del Congreso de la República. Ahora, no sé si se atreverían a hacerlo con la Asamblea Nacional, pero como les repito, el plano institucional del país es un plano bastante deteriorado. El gobierno venía haciendo esto sin la constituyente, lo venía haciendo con el Tribunal Supremo, con la Sala Constitucional. El gobierno lo que se hizo ahora es evidenciar ante el mundo entero con una constituyente amañada. Pero si nosotros hacemos memoria, esto ya venía ocurriendo únicamente con 7 magistrados en la Sala Constitucional. Es decir, la fiscal general la iban a destituir igual. Ya tenía el antejuicio de mérito montado en la sala plena. Sí. Es decir, esto hay que verlo en perspectiva, hay que verlo como una película y no hay que verlo como hechos aislados. O sea, el tránsito del país en la desaparición del Estado de Derecho ya tiene varios capítulos adelantados, varias temporadas. Y ahora vienen el planteamiento que han hecho, igual el defensor del pueblo y ahora fiscal general de la República, Tarek William Saab, es la depuración del Ministerio Público y lo que ha encontrado allí. Y la fiscal destituida dice que allá tiene pruebas, bueno, es lo que ella señaló. Y no le vimos ningún legajo en la moto, así que... Bueno, no sé cómo irán a manejar eso. Bueno, pues la fiscal en sus últimas declaraciones, no sé cuántos miles y miles dijo que había expedientes de corrupción. Me imagino que ese es el gran peligro que siente el oficialismo en lo que existe en el Ministerio Público. Pues no sabemos cómo quedarán esos expedientes y cómo quedará el respaldo de todo lo que había dicho la fiscal de denuncias sumamente graves, ¿no? Pero bueno, es parte del deterioro institucional que va a ocurrir ahora con los funcionarios de carrera del Ministerio Público. Así que van a sacar a fiscales y van a colocar otra gente, cómo va a funcionar el Ministerio Público ahora. También recordemos que el Ministerio Público ya desde el punto de vista de las violaciones de derechos humanos estaba apartado. Todo se dirigía a Fiscalía Militar, la Fiscalía Militar sin ningún tipo de competencia estaba dirigiendo todo y el Ministerio Público estaba apartado de todos los casos de violaciones de derechos humanos. A mí me gustaría culminar esta fase de la entrevista. Conversamos con el abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Él es investigador, analista político, Pedro Afonso del Pino. Hay una serie de alcaldes que han sido detenidos, le han dictado medidas de privativa de libertad, de destitución, en fin. Y hay unas elecciones, bueno, entre comillas, pautadas para el 10 de diciembre. Esto ha sido la manzana de la discordia entre muchos factores de la oposición. Parte de 20 Venezuela, así como Alianza Barbo Pueblo, se han negado taxativamente a participar en ellas ante el escenario del Consejo Nacional Electoral. ¿Y cómo ve estas detenciones en medio de estas inscripciones a gobernadores? Sí, porque esta mañana, bueno, vimos con lo de Ramón Muchacho, que ampliaremos más dentro de un rato también, 15 meses de prisión, alerta roja por Interpol, porque Ramón Muchacho no se consigue por ningún lado. Claro. Mira, pues las detenciones absolutamente inconstitucionales, arbitrarias, violatorias de la soberanía. El gobierno le tiene tirria a la soberanía popular. Cualquier cosa que sea electa por el pueblo hay que quitarla. Eso no es un atentado contra esos alcaldes, eso es un atentado contra el electorado de esos municipios que decidieron que esas personas fueran sus alcaldes. El tema de las regionales es un tema colocado absolutamente por el gobierno para causar discordia. Yo creo que esto es un tema que no podemos analizar en un plano natural de existencia del Estado. Es decir, aquí esto hay que analizarlo en un planteamiento estratégico. Es decir, el análisis estratégico implica la visualización de muchos escenarios. Y uno de esos escenarios es, ¿qué pasa si la elección de gobernador, a diferencia de la elección constituyente, es una elección que está prevista en la Constitución, es una elección que se ha reclamado, es una elección que además se ha reclamado en estas protestas? No es cierto que la tercera pregunta de la consulta popular dijera que la oposición tenía que formar un gobierno de transición ya. Eso no lo dice la tercera pregunta, hay gente que lee esa pregunta mal. Ahí lo que dice es que se habla de la renovación de los poderes públicos de acuerdo al marco de la Constitución. Entonces, yo soy partidario de que la oposición tiene que visualizar
una cantidad de escenarios de aquí al futuro, y uno de esos escenarios es que el gobierno haga las elecciones a gobernador tal cual como está en la Constitución, y que la oposición no se inscriba y el gobierno inscriba a sus candidatos y las realice constitucionalmente. Eso es un escenario que se puede dar. La única forma de neutralizar ese escenario es que la oposición inscriba candidatos. Eso no quiere decir que se vayan a dar otros escenarios, que seguramente se van a dar. A lo mejor la constituyente elimina las gobernaciones, o a lo mejor el próximo gobernador de Nueva Esparta no lo va a elegir el pueblo de Nueva Esparta, sino lo van a elegir los campesinos de Coche y unos habitantes de Cubagua que van a salir de no sé dónde, y unos campesinos del Cerro Copey. Es decir, eso pudiera pasar. Pueden ocurrir 40 escenarios completamente distintos, o a lo mejor cambian la división política territorial y Macanao es un solo estado, o pegan a Margarita con Delta Macuro. Es decir, todas esas cosas son previsibles. Lo cierto es que hay que identificar escenario por escenario. Es decir, el hecho de no participar no neutraliza los demás escenarios. Es decir, es preferible perder una elección por fraude del gobierno, por ataque del gobierno, que siempre tendrá un costo para el gobierno, que perderlo porque la oposición decidió no inscribirse en una elección que tiene carácter constitucional. El asunto aquí es tema de estrategia. Es absolutamente estratégico. No es un tema soñador de que es que vamos a elegir un gobernador y el gobernador va a funcionar. No. Es un planteamiento absolutamente estratégico. Lo que pasa es que es un tema muy difícil de comunicar a la ciudadanía, y es un tema muy difícil, especialmente cuando muchos líderes de oposición también encierran contradicciones. Un día dicen A, otro día dicen B. La gente se le crea una expectativa, no se cumple, se genera desesperanza, frustración. Entonces el problema al final es de comunicación política también. Sí, y eso genera desencanto. Claro, completamente. Y rechazo. Estamos plenamente de acuerdo, porque se transmite una expectativa que no es cierta. Yo creo que una de las expectativas que se generó en muchos líderes es el tema de la tercera pregunta de la consulta. Ahí no estaba previsto un gobierno de transición nombrado por la Asamblea Nacional. Eso no existe en la consulta. Si uno lean bien la tercera pregunta de la consulta, no dice eso. Entonces muchos venezolanos estaban esperando que la Asamblea Nacional nombrara un gobierno de transición, que con una varita mágica, de una semana a otra, el país iba a ser otro. Eso no es cierto. Eso no existe en la consulta, ni estaba previsto. Lo que estaba previsto era un acuerdo de gobernabilidad para fijar unas pautas de cómo debía escogerse el candidato y cuál debería ser la propuesta, los lineamientos básicos de avance a un futuro gobierno de unidad nacional. Eso es lo natural. Fue una falsa expectativa, ese punto. Fue una falsa expectativa, es correcto, y la verdad es que algunos líderes del país alimentaron esas falsas expectativas, si no hubiera existido.